Muy buenos días, les doy la bienvenida a mi canal. Les habla el doctor Juan José Moya. Para hoy día tenemos el capítulo de sistema linfoide, la primera parte del sistema linfoide. Y bien, vamos a comenzar con la descripción de este sistema. Este sistema linfoide tiene a su cargo la defensa del organismo ante la presencia de macromoléculas extrañas como virus, bacterias, parásitos, entre otras. Y los órganos que conforman este sistema linfoide pueden ser el vaso, el ganglio linfático, el timo. Estos órganos, como ejemplo que acabo de citar, son órganos que poseen una cubierta, una cobertura, una cápsula que las protege. Por eso se llaman órganos encapsulados. Y en cambio tenemos otro tipo de órganos linfoides que no están encapsulados, que corresponden al tejido linfático difuso, ¿no? Que carecen de esa cobertura, de esa cápsula de tejido conectivo fibroso. También estos órganos linfoides, estos órganos de este sistema linfoide, están clasificados como primarios y como órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios, como el timo y la médula ósea, están encargados de poder formar a las células, de poder madurar a nuestras células del sistema inmunitario. Son como centros de especialización de estas células, donde adquieren su madurez inmunitaria. Y los órganos linfoides secundarios, que son aquellos que van a crear un ambiente para que las células de nuestro sistema inmunitario, como los linfocitos, puedan producir una reacción inmunitaria de defensa. Es decir, que son órganos en los cuales se identifican, se reconocen a los antígenos. Bien, el sistema inmunitario está dividido en dos: la segunda y la tercera línea o barrera de defensa. La segunda línea de defensa es el llamado sistema inmunitario innato o natural. Y la tercera línea de defensa o barrera de defensa es el sistema inmunitario de adaptación, ¿no? Entonces tenemos el sistema inmunitario innato y el adaptativo. ¿Y qué es lo que pasa con la primera línea de defensa que tiene nuestro organismo? Esa primera línea de defensa corresponde a la piel y a las mucosas que revisten, ¿no?, todo nuestro organismo. ¿Y cuándo se activa la segunda y la tercera línea de defensa? Cuando la primera línea de defensa es atravesada. Esa barrera física puede ser atravesada por un corte, por desgaste, por abrasión o por la introducción de sustancias extrañas, microorganismos patógenos. Es ahí donde se activa la segunda y después la tercera línea de defensa. Vamos a describir el día de hoy el sistema inmunitario innato o natural. Pero antes, cabe destacar que por la complejidad que tiene este sistema inmunitario innato y el adaptativo en sí, todo el sistema inmunitario, vamos a hacer solamente un resumen de lo que sería la inmunología, que nos va a servir como base de la misma materia para la misma materia de inmunología. Es la visión que tenemos en histología. Es un apartado, es un capítulo que corresponde al sistema inmunitario. Entonces, hablamos del sistema inmunitario innato. Sistema inmunitario, pueden llamarlo innato o natural. Y vamos a ir haciendo las comparaciones con el sistema inmunitario adaptativo.
ya que son diferentes, tienen diferentes en las formas como van reaccionando ante los antígenos, pero están relacionados. La actividad de un sistema influye en el otro sistema. Veremos los componentes de este sistema inmunitario natural o innato. Primero tenemos el llamado sistema de complemento. Este sistema de complemento, como se lo conoce así en inmunología, corresponde a una serie de glucoproteínas. Glucoproteínas que viajan por la sangre y atacan microorganismos. Pero estas glucoproteínas tienen un origen en nuestro organismo y su origen es en el hígado. Es decir, que lo que hace el hígado es fabricar este sistema de complemento. Y lo que hace este conjunto de glucoproteínas es atacar a un microbio, un microorganismo, cubriéndolo. Si tuviésemos un microorganismo, un microbio, aquí, como ejemplo, lo que hace el sistema de complemento es adherirse a la superficie. Se adhiere a la superficie del microbio. Lo que va a hacer es debilitar la pared, la cobertura del microorganismo. Después de eso, lo que hace es atraer a otras células del sistema inmunitario. Puede atraer a un macrófago o puede atraer a un neutrófilo. ¿Y cómo esas células pueden llegar donde está el sistema de complemento? Por receptores. Estas dos células, que son fagocitos, poseen receptores para el sistema de complemento. Y termina el trabajo que ha iniciado el sistema de complemento. Estas células lo que harán será fagocitar al microbio y destruirlo. Ese es el sistema de complemento. Esta cubierta que forma alrededor del microbio se denomina como el complejo de ataque de membrana, MAC. También el sistema de complemento funciona como una opsonina. Las opsoninas lo que hacen es recubrir a un microorganismo y atraer a otras células para la destrucción del mismo. Al recubrir al microorganismo, lo que están realizando las opsoninas es la opsonización. Están seleccionando el blanco. Y una vez que ha recubierto, pues vienen las otras células por quimioatracción y destruyen al microorganismo. Vamos al siguiente componente de este sistema inmunitario natural. Hablamos de las citocinas. ¿Qué son las citocinas? Las citocinas son señales, son moléculas de señal que van a viajar de una célula del sistema inmunitario a otra del sistema inmunitario. Las citocinas pueden viajar entre las células de los dos sistemas inmunitarios, tanto del adaptativo como del sistema inmunitario natural. Son varias. Algunas que son muy conocidas son las linfocinas. Linfocinas que son más conocidas como interleucinas, IL, y ahí viene algún número, ya que existen variedad de estas interleucinas o linfocinas. Son producidas por los linfocitos. Lo que quiere una citocina es lograr que la célula diana, es decir, la célula blanco, reaccione. Se emite de una célula de defensa hacia otra. También tenemos las quimiosinas.
que producen quimioatracción para otras células del sistema inmunitario. También tenemos los interferones. Su abreviación es IFN, interferón, que tienen una actividad antiviral. Y por último tenemos los factores estimulantes de colonias. Los factores estimulantes de colonias de macrófagos, como tenemos acá la abreviación, lo que hacen es inducir a que aumente el número de células en la médula ósea, ¿no? Como macrófagos, aumenta la proliferación de esas células. Estos son ejemplos de las moléculas que van viajando de una célula a otra en nuestro sistema inmunitario. Seguimos y hablamos de los péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos son producidos en tejidos epiteliales, en superficies epiteliales, y tiene actividad antimicrobiana. Un ejemplo de ellos son las defensinas. Que combaten microorganismos en superficies epiteliales, pero no solamente tienen esa función, estas defensinas, sino también lo que pueden hacer es pueden atraer a otras células del sistema inmunitario por quimioatracción, por ejemplo, a linfocitos. Seguimos revisando y nos vamos a encontrar con unas células bastante conocidas como son los macrófagos. Son células fagocitarias. Los macrófagos forman una familia grande en nuestro organismo de células que tienen la función de fagocitar, limpiar tejidos, en otras palabras. Pueden reciclar células como glóbulos rojos viejos o pueden fagocitar microorganismos como bacterias. Ejemplos de estas células podríamos citarlos como a los macrófagos de Kupffer en el hígado, las células de polvo o macrófagos alveolares de los pulmones, la microglia del sistema nervioso central, las células de Langerhans de la piel, los monocitos de la sangre, que por cierto, los monocitos son considerados como los precursores de los macrófagos. La mayoría de ellos, no todos, la mayoría se forma a partir de un monocito de la sangre. Y también ahí se puede ir complementando con otros macrófagos, por ejemplo, los macrófagos del tubo digestivo, como son las células M, los macrófagos del hueso, como los osteoclastos, los macrófagos en los riñones, en las nefronas, estoy hablando de las células mesangiales intraglomerulares. En sí se forma una familia que en conjunto se llama el sistema fagocitario mononuclear. Estas células identifican a sus blancos por medio de receptores. Tienen receptores los macrófagos. Poseen receptores para inmunoglobulinas, para anticuerpos. También poseen receptores para el complemento. Acá está el sistema de complemento. Y también poseen receptores para carbohidratos, para glúcidos, que se encuentran en células que no son propias de nuestro organismo, es decir, células ajenas, células extrañas, microorganismos patógenos.
Vamos a revisar ahora al neutrófilo. Neutrófilo es otra célula que forma parte del sistema inmunitario natural innato. El neutrófilo, me refiero a esta célula, es un glóbulo blanco. Es el glóbulo blanco de mayor porcentaje, está entre un 60 a un 70%, el mayor porcentaje de los glóbulos blancos. Y también es un fagocito, igual que el macrófago. Este neutrófilo también recibe el nombre de micrófago. Y si vamos comparando acá los conceptos, ¿no? Macrófago, micrófago. El macrófago es una célula gigante, grande, que realiza la fagocitosis, de ahí el nombre de macrófago. El neutrófilo realiza lo mismo, la fagocitosis, pero es más pequeño, es un micrófago. Pero los dos tienen la misma función de fagocitar. El neutrófilo sale del torrente sanguíneo y va al tejido conectivo. Y ahí va a combatir en especial bacterias por los gránulos específicos que posee. El neutrófilo puede utilizar el peróxido de hidrógeno o compuestos similares a él. O también puede utilizar enzimas como la lisozima y la mieloperoxidasa. La mieloperoxidasa y la lisozima son enzimas que le ayudan al neutrófilo a combatir y disolver, degradar ácidos blancos. La lisozima es una enzima antibacteriana que va a disolver la pared proteica de la bacteria. Y la mieloperoxidasa es una enzima con actividad de disolución de microbios, microbicida. Este neutrófilo va a actuar en el tejido conectivo. El macrófago también actúa en el tejido conectivo o en diferentes órganos donde se pueda encontrar. El sistema fagocitario mononuclear va ocupando diferentes tejidos y órganos, pero la función es similar, ¿no? Fagocitar. Ahora vamos a conocer a otra célula que se llama la célula NK, o también llamado linfocito NK. Esto viene de natural killer. Es una célula altamente citolítica, o si quieren pueden llamarla citotóxica también. El linfocito NK, vamos a hacer acá a esta célula. Aquí, natural killer. Se forma en la médula ósea. Madura en la médula ósea. Es un linfocito tipo natural killer. No necesita de otro órgano que no sea la médula ósea para poder adquirir su capacidad inmunitaria, como lo harían los linfocitos T con el timo, ¿no? Los linfocitos T necesitan del timo para poder madurar. Es ahí donde adquieren su capacidad inmunitaria. Pero esta célula, este linfocito natural killer, no necesita del timo. La natural killer puede destruir a una célula por un receptor que lo encuentra en su superficie. El receptor se llama receptor activador solamente, receptor activador de la célula natural killer, que va a identificar una proteína en la célula diana. O también puede identificar a la célula blanco por medio de un anticuerpo, la inmunoglobulina de tipo G. Pero como identifican a sus células blanco para poder destruirlas, tiene que haber un mecanismo para que esta célula
respete a nuestras propias células y no las destruya, y un mecanismo que pueda identificar a la célula ajena, a la célula extraña o a la célula normal que está mutando y destruirla. ¿Cómo hace esto? Nuestras células, vamos a colocar, producen, contienen en su membrana lo que llamamos el complejo mayor de histocompatibilidad. Existe tipo 1 y existe tipo 2. El complejo mayor de histocompatibilidad lo que hace es inactivar a la célula natural killer. Tiene también un receptor inhibidor, la natural killer. El receptor inhibidor reconoce al complejo mayor de histocompatibilidad, lo que le indica a la natural killer de que se trata de una célula propia de nuestro organismo y se la debe respetar y no se la debe destruir. Entonces, el complejo mayor de histocompatibilidad inhibe la actividad de la natural killer. Ahora, otras células que no tengan el complejo mayor de histocompatibilidad, me refiero a una célula ajena a nuestro organismo, o una célula normal que está mutando a lo patológico. Me refiero a una célula que puede estar infectada por algún virus, por ejemplo, o una célula cancerígena, o una célula tumoral. En ese tipo de células se destruye a este complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, no tiene más este complejo. Tenía. Al no tener este complejo mayor de histocompatibilidad, se vuelve blanco de la célula natural killer. La natural killer tendrá que destruir a las células que no tengan el complejo y respetar a las células que tengan el complejo. Se inhibe la natural killer y se activa la natural killer. Este es el mecanismo que tiene para poder seleccionar sus blancos. Es una célula altamente citotóxica, es una célula antiviral, es una célula que puede identificar células tumorales cancerígenas como células infectadas por virus. Es muy similar a otra célula, pero que corresponde al otro sistema inmunitario, que es el adaptativo. Estamos hablando del linfocito T CD8. Vamos a hacer el ejemplo acá, comparativo con la natural killer. Está CD8. Este es un linfocito T CD8. Y este solamente es un linfocito natural killer. Para empezar, esta célula pertenece a otro sistema, al sistema adaptativo, y este al sistema natural. Esta célula actúa más rápido, ya que el sistema inmunitario natural actúa con mayor rapidez que el sistema inmunitario adaptativo. Esta actúa luego. Esta célula necesita del timo para poder madurar. Esta no. Esa ya sale madura de la médula ósea. Entonces esta célula dependerá del timo para adquirir su capacidad inmunitaria. ¿Qué tienen en común estas dos células? Su alta citotoxicidad. Son altamente citolíticas estas células. Eso es en común entre ellas. Citolíticas. Ese precisa del timo y este solamente de la médula ósea. La CD8 también es útil para combatir células infectadas por virus y también para identificar células
tumorales. Aunque los receptores, los marcadores de estas células, sobre todo las tumorales, son muy difíciles de ser identificadas por la CD8. ¿Cómo identifica sus blancos? De la siguiente manera. Vamos a llamar como célula diana. Célula diana. Blanco de la CD8. Esta célula diana era una célula normal, pero que está infectada por un virus o que está cambiando, está mutando. Ya va a ser una célula cancerígena, una célula tumoral. La mayor parte de los virus, o también acontece esto en células cancerígenas, lo que acontece es que se elimina el complejo mayor de histocompatibilidad. Para destruir el complejo mayor de histocompatibilidad, para poder esquivar a la CD8. ¿Por qué razón? Porque la CD8 necesita identificar el complejo mayor de histocompatibilidad. Identifica eso, lo que indica que es una célula normal, pero debe identificar lo que es extraño. Me refiero al epítopo. Eso necesita la CD8 para poder identificar su blanco. La CD8 no le sirve a esta célula identificar solo el complejo mayor de histocompatibilidad. Tampoco le sirve identificar el epítopo. Los dos juntos. Lo que le indica a la CD8 que esta célula está mutando de lo normal a lo patológico. El MHC le indica que es una célula o era una célula normal. ¿Y qué es el epítopo? El epítopo es el determinante de un antígeno. Es la fracción determinante de un antígeno, una parte muy pequeña del antígeno que le indica lo que es patológico en esta célula. Solo así la identifica y la va a destruir. Y lo que les decía hace poco, la mayoría de los virus lo que hacen es destruir este complejo mayor de histocompatibilidad. Si se destruye este complejo mayor de histocompatibilidad, esta célula queda desapercibida para esta. No le sirve solo a la CD8 el epítopo. Entonces, la CD8 puede pasar al lado de esta célula y no la ataca, no le hace nada, no la destruye. ¿Y qué pasará entonces con esta célula? Esta célula podrá movilizarse libremente. No, ahora esta célula, al carecer, al no tener más complejo mayor de histocompatibilidad, ahora se va a volver blanco de la natural killer. Porque la natural killer lo que hace es destruir a las células que no tienen el complejo tal como está acá. Y si acá el virus está destruyendo el complejo mayor de histocompatibilidad, por un lado se está esquivando de esta célula, pero ya no podrá hacerlo de la natural killer. Ambas células tienen un mecanismo muy similar para destruir sus blancos. ¿Cómo lo hacen estas células? Una vez que han identificado a sus células blanco, ya sea la que no tiene complejo mayor de histocompatibilidad o ya sea una que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, pero más el epítopo, que se considera ya el antígeno, van a secretar lo que se llaman perforías. Entonces lo que hacen primeramente es identificación
de la célula blanco, célula diana. Esta es la célula diana igual. Identificación de la célula blanco. Una vez que la han identificado, lo que van a hacer es secretar perforinas. Estas perforinas son enzimas que van a disolver parte de la membrana de la célula diana y van a formar poros, ¿no? Orificios, de ahí el nombre de perforinas. Y por medio de esos orificios, de esos poros que se han formado, se van a secretar granzimas. Secretar granzimas. Y una vez que se secretan las granzimas dentro de la célula diana, estas granzimas lo que van a hacer es activar la cascada de caspasas. Se produce una reacción enzimática, lo que se llama la cascada de caspasas, dentro de la célula diana, lo que va a llegar al final produciendo la apoptosis. La cascada de caspasas termina con la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte celular programada. Es la muerte celular programada para, en este caso, para poder destruir células infectadas por virus. En los dos casos, células cancerígenas también, porque las dos células son antivirales, las dos células son para identificar células tumorales o células cancerígenas, y así destruyen sus blancos. Y el último componente del sistema inmunitario natural o innato, los receptores tipo TOL. Receptores tipo pH también son llamados. Los receptores tipo TOL o tipo pH se encuentran en la membrana celular. Son receptores transmembranales que se encuentran en el plasmolema, en la membrana plasmática de células de nuestro sistema inmunitario. ¿Y qué es lo que hacen los receptores tipo TOL? Los receptores tipo TOL necesitan de una citosina. El lenguaje que utilizan las células en el sistema inmunitario se va a basar en la emisión de citocinas, cualquiera que fuese, esto es solo un ejemplo, y un receptor al que lo llamamos como tipo TOL. Entonces, el receptor tipo TOL es necesario para que la célula se active, para que la célula reaccione. Claro, una célula del sistema inmunitario necesitará el receptor su citocina. Depende de esto, entonces, la activación de una célula. Si se produciría una hipoactividad de los receptores tipo TOL, me refiero a una disminución de su actividad, la persona puede estar propensa a alguna infección por algún tipo de microorganismo patógeno. Por otro lado, el lado opuesto, si se produciría una hiperactividad de los receptores tipo TOL, más bien se podría llegar a producir una enfermedad autoinmune, donde las células de nuestro sistema inmunitario atacarían a nuestras propias células desconociéndolas. Eso sería todo en cuanto al sistema inmunitario natural. Les repito que solamente es un resumen el que vemos en histología.